En el Festival de Cannes, las luces, las cámaras y los aplausos se detuvieron por un instante cuando Jalil Ibrahim Ceyhan tomó la palabra. Su presencia en la alfombra roja ya había causado sensación, pero lo que estaba por decir marcaría un antes y un después. Todos los ojos se posaron en él, y el murmullo del público se convirtió en un silencio expectante. Sila Türkoğlu, a su lado, parecía no anticipar lo que vendría, y entonces, con una voz cargada de emoción, Halil comenzó a hablar. El actor agradeció al público por el cariño y habló de su carrera. Pero pronto, su discurso se tornó personal. Las palabras se dirigieron directamente a Zula, sin mencionar su nombre, pero todos sabían que era ella. Cada frase era una mezcla de gratitud, nostalgia y amor contenido. Sila, con los ojos brillantes, trataba de mantener la compostura. Las cámaras captaron su mirada, y en segundos la emoción recorrió la sala. El público, acostumbrado a discursos calculados y fríos, sintió que estaba presenciando algo genuino. La conexión entre ambos era palpable, incluso en la distancia mínima que los separaba. Los flashes iluminaban cada gesto, cada respiro contenido, cada mirada sostenida. Halil, con una serenidad que conmovía, pronunció esas palabras que nadie esperaba oír, y cuando terminó, el silencio fue absoluto antes de estallar en aplausos. Sila no pudo contener las lágrimas. Su emoción era visible, sincera, desbordante. Se llevó la mano al rostro, tratando de disimular, pero el momento ya era eterno. Halil la miró con una mezcla de ternura y respeto. Ninguno de los dos habló después, pero no hacía falta. La escena ya había quedado grabada en la memoria de todos los presentes. Los periodistas, sin poder creer lo que habían visto, comenzaron a enviar titulares a toda velocidad. Las palabras de Jalil Ibrahim Ceyhan, que hicieron llorar a Zula Türkoğlu, se leían en los portales. Nadie había planeado ese momento, y quizás por eso resultó tan poderoso. La naturalidad, la emoción y el amor no necesitan guión. Ese instante fue más elocuente que cualquier película presentada en Cannes. Las redes sociales se inundaron de clips, comentarios y teorías. Los seguidores de ambos actores analizaban cada gesto, cada sonrisa, cada mirada. Algunos hablaban de reconciliación, otros de un cierre emocional, pero todos coincidían en algo. Lo que ocurrió fue real. La química entre Halil y Sila trascendió la pantalla y se hizo vida frente a miles de testigos. La prensa internacional también se hizo eco del suceso. Desde revistas de moda hasta programas de entretenimiento, todos comentaban lo sucedido. Se habló de elegancia, de autenticidad, de una conexión que recordaba a los grandes dúos del cine clásico. Las imágenes se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Cannes no solo había visto cine, había visto historia. Mientras tanto, en Turquía, los fans no podían dormir. Las redes se estallaban de mensajes, montajes y videos emotivos. Halil Ibrahim Ceyhan y Zula Türkoğlu volvían a ser el tema más comentado del país. Las calles, los cafés y las pantallas vibraban con sus nombres. Era como si el festival entero hubiera sido solo un escenario para ese instante. En los días siguientes, ni Halil ni Zula dieron declaraciones. El silencio alimentó aún más la expectación. Los medios buscaban declaraciones, los fans esperaban señales, pero ellos mantuvieron la calma. Mantuvieron la calma. Ese silencio se volvió elocuente. A veces, callar dice más que hablar. Sin embargo, lo que quedó claro es que ambos habían crecido, cambiado y evolucionado. Halil, con su serenidad habitual,
y Zula con su fuerza emocional y su elegancia, juntos o separados, seguían generando magia. Su paso por Cannes no fue solo una aparición. Fue una declaración silenciosa de respeto mutuo. Las imágenes de esa noche recorrieron el mundo. En los titulares de Europa y América Latina, sus nombres aparecían juntos, rodeados de palabras como emotivo, inesperado y legendario. Las fotografías mostraban a Jalil mirando a Zula con una mezcla de orgullo y afecto, y ella, con lágrimas y sonrisa, devolvía una mirada que decía más que 1000 palabras. El ambiente de Cannes pareció detenerse en el tiempo. Entre tanto glamour, una escena sencilla conquistó todos los corazones. No hubo artificio, no hubo estrategia, solo sentimientos. En un mundo donde todo se mide en números, ese momento recordó que lo humano sigue importando, y Jalil y Zila lo demostraron, sin decirlo. Los fanáticos comenzaron a recordar sus proyectos juntos, sus antiguas entrevistas, y las veces que hablaron con cariño el uno del otro. La nostalgia se mezcló con la emoción del presente. Muchos confesaban haber llorado al ver el video. Era un eco de tiempos pasados, pero también un cierre digno de una historia compartida. Esa noche, Cannes dejó de ser solo un festival. Se convirtió en un escenario de emociones, de sinceridad y de reencuentros. Las luces del evento se reflejaron en las lágrimas de Zula y en la calma de Jalil. Juntos, sin planearlo, habían creado el momento más recordado de la gala. Los críticos hablaron de autenticidad, los fans de destino. Lo cierto es que nadie quedó indiferente. Fue una de esas escenas que trascienden la pantalla, que se sienten más allá del espectáculo. Jalil y Zila habían vuelto a demostrar que la emoción verdadera no necesita guión, solo necesita verdad. Las cámaras siguieron grabando incluso cuando ambos salieron del escenario. Se les vio sonriendo, con respeto y complicidad. No hicieron declaraciones, pero la imagen bastó. Era el cierre perfecto de una jornada inolvidable. Nadie sabía qué vendría después, pero ese instante quedaría para siempre. El eco de sus nombres siguió resonando en los días siguientes. Una estada livina. Las revistas hablaban de ellos con admiración. Los comentaristas analizaban el impacto mediático. Y mientras tanto, los seguidores solo esperaban verlos nuevamente, en cualquier proyecto, en cualquier historia, juntos o separados, porque la magia entre ellos era innegable. Así terminó una de las noches más emotivas de Cannes, no por una película, no por un premio, sino por un gesto humano que conquistó al mundo. Jalil Ibrahim Ceyhan y Zula Türkoğlu demostraron que la autenticidad no necesita escenario, solo necesita el momento correcto. Necesita el momento correcto. El video del discurso ya supera millones de visualizaciones. En cada comentario se repite la misma idea. Esto fue real. Y en un mundo donde todo parece fabricado, lo real se vuelve oro. Cannes fue testigo de eso, y los espectadores jamás lo olvidarán. Con el paso de los días, la emoción no disminuyó, más bien, creció, se expandió, inspiró a otros artistas a hablar con el corazón. El efecto Jalil y Zila había traspasado fronteras. Ya no era solo una historia de actores, era un símbolo de humanidad en medio del espectáculo. Esa noche quedará grabada no solo en la historia del festival, sino en la memoria colectiva de quienes la vivieron, porque hubo lágrimas, hubo verdad, hubo conexión, y en un escenario lleno de luces, lo que más brilló fueron sus miradas. Nadie sabe si volverán a compartir pantalla, pero algo quedó claro. Lo que transmitieron en Cannes no se actúa, se siente. Jalil Ibrahim Ceyhan
y Sila Turkoglu no solo protagonizaron un momento, lo eternizaron. El festival siguió su curso, pero todos sabían que ya nada sería igual. Entre tantas películas, discursos y flashes, el corazón de Cannes se detuvo solo una vez, y fue cuando Jalil le habló a Sula.